Y continuamos con una nota que le realizaron a Sara Yo de Crito en el programa Conexión Jubilados, Canal 9, un programa donde Sara habla sobre su padre, la ejemplar vida de Enrique Yo. Sara, estuvimos hablando mucho de las preguntas que te hacían tus nietos, pero también en el libro hablas de las preguntas que vos le hacías a tu papá, un papá muy especial que tuvo Sara, que hemos hablado varias veces en este programa, que es Enrique Yo, que entró en proceso de canonización y que fue un empresario muy reconocido en su época, en una época en donde los empresarios no tenían vínculos con los trabajadores, pero Enrique generó un gran vínculo con sus trabajadores. En una época muy difícil, no solo no despidió a nadie, sino que en una situación muy compleja que él tuvo, recibió el apoyo y la donación de sangre de más de la mitad de sus empleados, ¿no? Sí. Y eso es muy valorable. Y por eso queríamos hablar un ratito de tu papá, Sara. Cierto. La verdad que hace justo ahora van a ser 6 meses que el Papa lo declaró venerable, que es como un gran avance, es un proceso complicado donde la Iglesia tiene que se tiene que demostrar que vivió las virtudes en grado heroico. Y bueno, fue pasando distintos como exámenes, como distintas etapas. Claro. Y bueno, ahora llegó esta nueva etapa. Del proceso de Sí, canonización. y ahora sería ya la del proceso del milagro, que todavía no empezó. Pero bueno, mi papá, mi mamá siempre se reía porque ella decía que trataba de hacerlo tropezar. Las mujeres somos malas, ¿no? Entonces mi papá decía que no había que mentir, ¿no? Sí. Entonces ella a veces le hacía como trampitas. A ver si pisaba el palito. Sí, sí, también de criticar. Ella a toda costa que papá critique a la gente que se portaba mal, sobre todo de la familia de él, ¿no? Sí. La familia de ella lo defendía. Entonces se acordaba que una vez alguien había hecho una macana, entonces mamá le decía... Le ventilaba ahí los trapitos. Sí, Mirá, qué mirá mal, lo que pasó. qué mal. Quería ella que él dijera que esta persona había hecho algo pésimo. Y papá le dijo, pero ya sabés cómo es. Aceptalo, aceptalo así. No dijo punto. que era bueno, dijo que ya sabés. Y después otra vez también dice, con el tema de las mentiras también, tenía un montón de anécdotas que ella quería a toda costa ver si mentía un poquito. Y cómo se llama, y esas mentiras que uno dice, mentiras piadosas, ¿no? Era tremendo, la verdad que... ¿Y cómo era como papá? La verdad que era muy alegre, muy cariñoso, no digo sentimentalón ni nada del estilo, pero cuando él llegaba cambiaba el ambiente de casa, era como una alegría, tenía una alegría, se puede decir, sobrenatural. No era la alegría que tiene un perrito que mueve la cola, no sé, era una alegría distinta, porque también le contábamos nuestros problemas, qué sé yo, era una alegría que era para mí fruto de la caridad, del cariño, porque era una alegría que no fácil, porque cuando uno llega cansado a su casa, lo lógico es que uno esté de mal humor, contestando de mal modo, no sé qué, porque cuando yo fui a otras casas me di cuenta que los papás se comportaban de otra manera. Hasta decían malas palabras. Me acuerdo mi sorpresa cuando escuché una vez una mala palabra. Las malas palabras eran de los chicos, ¿no? Sí, ¿Y era un papá que aceptaba muchas preguntas? sí. Por ejemplo... Porque a veces cuando uno habla de Enrique Yo, tiene una imagen tan idealizada que uno piensa, ¿y se le podría hacer cualquier pregunta? Y un poco de todo. Le gustaba explicar todo. Sí, tengo ese recuerdo, pero que tenía una especie de no sé qué le habría pasado, pero una especie de fobia con la mentira, ¿no? Con las mentiritas que decíamos. Nada, chicos. ni siquiera una mentira blanca le molestaba. Siempre los pescaba. ¿Te pescó en algunas, Sara? Sí. Varias. Te pescó en varias. Pero muchas eran de omisión, que no contaba algo que yo sabía que no le iba a gustar. Pero pasa eso, ¿no? Y no sé por qué al final terminaba yo diciéndole algo entonces él me decía que eso era una media mentira, que había dicho algo, pero no había dicho completo. Sí. Por ejemplo, me acuerdo que una vez que fui a Ital Park, yo tendría como 15 años, con una amiga mía y con un amigo de ella y otro amigo.
Entonces yo le dije a mi papá, me voy a Little Park, que ustedes ni lo conocieron porque Sí, no ¿cómo había, que no? no Yo había fui a Little nacido. Park. Sí. Sí, yo he Pero llegado no a ir le a dije Little que iban a Park. ir 2 chicos. Entonces, y volví y como sabe, él ya estaba un poco enfermo. Y yo debo haber puesto alguna cara, porque me dijo, pero ¿cómo te fue? Te vendiste sola. Te vendió O sea, la cara. me vendió la cara, claro. Entonces yo le dije, bueno, la verdad que habían unos chicos. Y entonces puso una cara de tristeza. Dice, vos dijiste que ibas a ir con chicas. Si te hubiéramos dado permiso, pero eso es una media mentira, no decir la verdad completa, sí. Pero así como eso, montones de veces. Un montón. Yo creo que como yo sabía que él detestaba eso de no decir la verdad, qué sé yo, ya, y en el fondo bastante certero, porque la gente que miente mucho es muy difícil convivir con Claro. esa gente, es muy difícil, porque uno no se puede apoyar en nada, no sabe si... No es si- confiable, ¿no? Claro, no es No hay confiable. consistencia ahí en No las es- mentiras. él era muy consistente. Sí, mamá cuenta que una vez me escuchó a mí cuando yo era chiquita, que yo le decía a una amiga, hablando de la Navidad, de un regalo de Navidad, entonces le estaba diciendo a otra chica, esto me lo trajo Papá Noel, o Santa Claus, no sé cómo le decían en esa época, esa persona que existe, pero papá dice que no existe, pero sí existe. Una gran complicación. Sara, muchísimas gracias por haber venido, por compartir las anécdotas. Feliz Día de la Madre, disfrutalo muchísimo. Bueno. Y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos, Paula, y te felicito, y bueno, seguiremos conectadas. Claro que sí, Bueno. por supuesto. Quienes estén interesados para saber más sobre las actividades que realiza la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, manden mensajes al 11 30 98 1000 y les vamos a estar contando y diciéndoles cómo tienen que hacer para acceder a ellas. Ahora los invito a escuchar la segunda parte de la columna Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. ¿Quién nos va a estar hablando? Sara Crito de Eiras. Y buscaba prepararse, ¿no? Para hacer lo que Dios quisiera, porque no estaba, tan seguro en continuar en la Marina por distintas situaciones, por ejemplo, de esas charlas de religión que a él le gustaba dar, que no se podrían dar dentro del barco, y también seguía pidiendo por ellos dos, ¿no? Decía, en la comunión de hoy pedí que las relaciones entre nosotros fuesen tal como hubiesen sido las de Adán y Eva antes del pecado original, dentro de lo que humanamente fuera posible. Y me comprometí a hacer todo lo que pueda para que sea así. Y decía, cómo estaba de presente el diablo, ¿no? Como que lo distrajo en el momento de comulgar, porque era el único que se acercaba en las misas de los domingos a comulgar para que no durase tanto. Ninguno de los otros marinos se animaba porque el jefe había ordenado que no se retrasara más de 20 minutos. Y se sintió en un momento mirado porque se descubrieron la cabeza. Decía, que quería concentrarse para comulgar y siempre había, alguna tentación, alguna distracción. Y decía que también en la Marina se enteraba de cada historia triste y que tenían que agradecer a Dios, y él también agradecía a la Marina estar en contacto con tantos problemas tan humanos. Muchos le iban a contar, por ejemplo, sus problemas familiares. Yo los aconsejaba. Al principio en la Marina él recibió un poco de bullying, ¿no? Porque rezaba 3 mañanas a la noche cuando tenía 14 años, pero luego se fue ganando el respeto, el cariño de todos y lo iban a buscar, ¿no? Para pedirle consejo. Y le decía a ella, ¿no? Que nunca y menos aún por causas relacionadas con nuestro amor, por el que tanto debemos a Dios, tienes que enojarte con nadie, ni siquiera dar 3 pataditas en el suelo, chiquitita de mi alma.
No basta que seas buena y cariñosa conmigo como lo eres. Debemos procurar serlo con todos para que además ellos, el resto, se den cuenta cómo se puede ser religioso y alegre a la misma vez. Hay mucha gente, tal vez más de la que te puedes imaginar, que la religión ve algo triste, tenebroso, lleno de castigo de Dios. Tenemos que mostrarle lo contrario, ¿no te parece? Te quiero mucho, mucho. Bueno, Enrique justamente encontraba la alegría, ¿no? En vivir su religión, ¿no? Y le decía a Cecilita en una carta a mediados, justo el 30 de junio del 42, le escribió: sinceramente debemos agradecer a Dios la gracia que nos hace al permitirnos encarar las cosas de tan elevado como es el religioso, cierto punto de vista. Y también debemos al mismo tiempo ofrecerle y rogarle para que nos dé las fuerzas necesarias para hacerlo. La sumisión de nuestra voluntad para mantenernos fielmente, alegremente dentro de ese camino que nos está indicando. Tengo unas ganas de estar contigo, Cecilita de mi alma, jugando un ratito, mirándote otro, y así continuamente. Sería el cielo en la tierra. Muchísimos besos. Y también estaba tan enamorado que le escribía: quisiera tener más vidas y cada una más plena que la otra para poder quererte más y más. Un beso chiquitito. Y bueno, venía de rezar el rosario entre el cielo y la tierra. Qué magnífica la naturaleza en cualquiera de sus formas, ¿no? Cómo gozaba de ver el mar. Y también, bueno, rezaba para que, a pesar de la distancia física que tenían, le hiciera sentir su cariño. Así le escribe: te mandé un te quiero tan inmenso que tienes que haberlo sentido. Le acabo de pedir a Santa Teresita para que así suceda, Cecilita de mi alma. Vengo de rezar el rosario a lo largo de mi murallón, algo por el estilo que el de Pescadores de Buenos Aires, pero con piedras debajo. Y bueno, se sentía contento porque esta idea de rezar el rosario se la había dado Cecilita. ¿Ves, Cecilita, cuánto bien me haces? Te quiero muchísimo, me siento de contento. Qué linda sos, chiquitita, y cuánto me gusta tu foto. En un momento también, bueno, renunciaba, a pesar de que gozaba y disfrutaba la vida Enrique, de cosas como un concierto que él había averiguado, o un baile, perdón, que le habían dicho que estaba la música buena, pero bueno, decidió no ir por ella, ¿no? Para tener un amor más pleno para ella, y se quedó leyendo los evangelios y haciendo un poco de trote, ¿no? Que hasta, bueno, las cosas lícitas y buenas a veces dejaba de hacerla por ella. Ella le decía: salí y divertite, pero él decía que ahí en Puerto Valerano que no quería hacerlo porque veía que algunos compañeros no se portaban bien, ¿no? A pesar de estar comprometidos. Y también, bueno, rezaban juntos, ¿no? Decía que el Evangelio, que si dos de vosotros se unieren sobre la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, les será otorgado por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, ¿no? Y a Enrique cómo le gustaba esto, ¿no? De rezar juntos. Y confiaba en el instinto de ella, tenía una confianza, una fe, que entregándose así a ella, que no iban a hacer cosas malas y sí mucho bueno. Y también le decía a Cecilita, ¿no? Que como el Evangelio dice que hay que amar más a Jesucristo, ¿no? Que el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Le pedía, por favor, de modo que si yo alguna vez hiciera algo que no te pareciera bien, aunque tuvieses la impresión de que no me gustaría que me lo dijeras, dímelo o corrígeme, o lo que sea, con todas las energías que consideres necesarias, sin vacilación alguna, ¿no? Y más adelante, después de varios años de casado, Enrique agradecía, ¿no? que su mujer lo había criticado con toda franqueza, que no había tenido toda la razón al decir algo. Y él decía: qué suerte de tener una mujer que me critica así, ¿no? En vez de enojarse como generalmente, se ve. Y Enrique decía: a veces miro la muy sencilla cruz de madera que tengo enfrente de mí y le agradezco a Dios que al imponernos ciertas limitaciones nos abre en cambio un campo tan grande a la felicidad. Y
todo porque sin Él nuestro amor no sería posible, ¿no? Que bueno, que estos sacrificios de la distancia, al estar separados por motivos laborales, Él decía que bueno, la llevaban a ese amor que tenían tan grande, ¿no? Y le decía que estaba bien contento y queriéndola mucho. Pero siempre estaba atento, ¿no? Nunca se vencen las pasiones del todo, ya volverán. Una razón más para sentirme contento y agradecido a Dios por estas ganas de rezar. Y rezaba, ¿no? Que se cumpla lo de santificado sea tu nombre, que dice el Padre Nuestro, y si es posible, santificándonos también nosotros, sobre todo en cuanto tenga atigencia a nosotros dos. Y una observación final le escribe en esta carta. Qué lástima cómo a muchas personas derechas, decentes y capaces la pereza disimulada bajo 1000 formas las disminuye. Bueno, los dos consideran, Cecilia y Enrique, que no bastaba con no hacer nada malo, sino que hay que hacer mucho bueno, y más, bueno, en nuestro país, ¿no? Y hasta le gustaba tanto al Padre Nuestro que había encontrado una versión traducida directamente del arameo y dice, mirá qué lindo que es, y se lo transcribe así: Padre nuestro de los cielos, santamente sea tratado tu nombre de Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de nuestra subsistencia y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes entrar en tentación, mas líbranos del mal. Y Enrique le decía, me parece que nuestros padres tienen razón cuando dicen que al contacto de uno con el otro nos hemos vuelto más religiosos, lo cual me alegra en grande, porque sus padres ninguno de los dos tenía una fe religiosa, ¿no? Uno era ateo y el otro era agnóstico, aunque ambos luego, al final de su vida, se acercaron a la religión. Y rezaban una tarjeta que les había regalado una tía de ellos. Haz que nos una la voluntad de orar. Haznos comprender y cumplir fielmente la misión que nos confías, ¿no? Cómo les gustaba esto de vivir y tratar de rezar juntos. Y también decían lo que otra tía les recomendaba, tía Florencia: nosotros debemos poner de trabajo, que a Dios corresponde el éxito. Y Cecilita se da cuenta que la satisfacción, la alegría interna que produce el trabajo, ¿no? Los deberes del propio Estado, cumplir fielmente con las tareas que uno tiene que hacer. Y Enrique le dice, bueno, que la voluntad de Dios se expresa normalmente en el cumplimiento de esos deberes habituales, ¿no? Gracias a Dios, sin duda alguna, nuestro vínculo es mayor y más profundo que cualquier teléfono. Y dice que Job, en medio de su padecimiento, fue sin duda alguna mucho más feliz que cualquiera de los que se burlaban de él, ¿no? Y esto Enrique lo sabía muy bien, ¿no? Que había sufrido esta especie de bullying que lo habían puesto en Berlín, no le hablaban por unos meses sus compañeros, a verlo vivir la pureza y la castidad también con Cecilita y habérselo propuesto, ¿no? Es notable cómo en el Evangelio a cada lectura de sus párrafos se encuentran ideas nuevas. Muchas veces he pensado en todo lo que he leído y creo sobre la oración, su obligación y también su utilidad, pero en la gran mayoría de las pocas veces que ese ambiente intelectual se convertía en elevación del corazón a Dios, me he distraído y distraigo, pensando en otros, aún en esos mismos temas intelectuales que, aunque de por sí buenos, en estos momentos distraen. Bueno, Enrique cómo luchaba, ¿no? Para rezar, que sí, nos distraemos, como decía Santa Teresa, movemos las manos al hablar, ¿no? Y Enrique le decía a Cecilita, que Dios te bendiga, mi corazón está que desborda tanta la ternura que siente por ti. Físicamente me encantaría estar juntos y finalmente mi voluntad te está queriendo con todas sus energías. Y bueno, a veces le confesaba que se distraía cuando rezaba, o que rezaba poco y nada cuando navegaba, tanto trabajo que tenían que hacer. Y le decía, recién recé y cuánto mejor me siento, poder maravilloso de la oración. Queremos agradecer doblemente a Dios,
dado que siendo una obligación no tenía por qué dotarla de tan gran premio. Y con esta carta hermosa que nos contó Sarita sobre sus abuelos, nos despedimos, nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo Camino a la Santidad. No se olviden de mandar los mensajes y de pedir los libros de Enrique y de Sara.